So I'm going to ask everyone to do something that you might not like right now. Les voy a pedir que hagan algo ahorita que de pronto no les va a gustar. Let's put the cameras down. Por favor, todas las cámaras abajo. Let's focus on learning something today and not recording. Vamos a enfocarnos en no grabar, sino en aprender algo. Because what I'm going to share with you today is just a few stories. Porque lo que quiero compartir con ustedes hoy simplemente son varias historias. And stories will help you remember. Y las historias les van a ayudar a recordar. ¿Tiene sentido? So we had a leadership breakfast today with 6 stars and above. Esta mañana tuvimos un desayuno de liderazgo con los 6 estrellas para arriba. And they all got to experience something very, very secret. Y todos ellos tuvieron la oportunidad de experimentar algo que es un secreto gigante. I didn't really tell them what they were doing, but they have an idea. Y yo la verdad no les dije qué era, ellos simplemente probaron algo, pero ellos yo creo que tienen ya una idea de qué era. ¿Sí o no? So, one of the questions that someone asked me today, Entonces, una de las preguntas que alguien me hizo hoy, they said, A.K, what is the secret to being successful? me preguntó, bueno, A.K, ¿cuál es el secreto para ser exitoso? You know, it was a very good question, Y esa fue una pregunta muy buena, but it's not a very simple answer. pero la respuesta no es tan simple. Because there's so many things, especially in Zrii, Porque hay muchas cosas, especialmente en Zrii, that you can do to be successful. que puedes hacer para ser exitoso. And we have a lot of things in the company that will help you do that. Y tenemos muchas herramientas en la compañía que te van a ayudar a ser exitoso. So when I look at the company, I believe that we have the single best company in the world. Y cuando miro esta compañía, yo de verdad creo que tenemos la mejor compañía del mundo. As Diego said, I love this company. Y como Diego lo dijo, yo definitivamente amo esta compañía. But when you look at it, yes, we have an unbelievable compensation plan. Pero cuando lo miras, claro, tenemos un excelentísimo plan de compensación. And the compensation plan is very, very important. Y el plan de compensación es muy, muy importante. But in my opinion, Pero en mi opinión, it's not the most important. no es lo más importante. Products are so important. We have some of the most incredible products in the world. Los productos son muy, muy importantes y nosotros tenemos unos de los productos mejores en el mundo. But in my opinion, Pero en mi it's opinión, not the most important. no es lo más importante. Camera down. Cámaras abajo. Camera down. No, put it down. Very good. Everything that we have, Todo lo que tenemos, from the marketing to the website, it's all important. todo lo que tenemos, desde todo el tema de mercadeo hasta el website, todo es importantísimo. But in my opinion, it's not the most important. Pero en mi opinión, eso no es lo más importante. For me, En mi opinión, if you want to be really successful, si quieres ser realmente exitoso, the most important thing is you have to have belief. lo más importante es que tienes que tener convicción. You have to have belief in yourself, Tienes que tener convicción en ti mismo and you have to have belief in what you're doing. y tienes que tener convicción en lo que estás haciendo. You can have the best compensation plan with the best product, with the best marketing, with the best system, and if you don't believe, Tú puedes tener el mejor plan de compensación con los mejores productos, con el mejor sistema, pero si tú no tienes convicción y no crees, success is going to be very difficult. el éxito va a ser muy difícil de alcanzar. Because having conviction is contagious. Porque tener convicción, eso se contagia. When you speak to anybody with passion and energy and conviction, they can feel it. Cuando tú le hablas a alguien con pasión, con convicción, eso se transmite y ellos lo sienten. In my opinion, Y en mi opinión, that is the single most important thing you can have. esa es la cosa más importante que puedes tener. ¿Sí o no? So,
I want to tell you guys a funny story that happened to me a few weeks ago. Les quiero contar una historia que me pasó hace unos pocos días. So I've been blessed to have a beautiful family. Yo he sido muy bendecido porque tengo una hermosa I have familia. an amazing wife, Tengo una esposa impresionante and I have 3 beautiful children. y tengo 3 hermosos niños. I have a 6-year-old boy, Tengo un hijo de 6 a años, 4-year-old daughter, una hija de 4 años and a 2-year-old y son. un hijo de 2 años. So we've been pretty busy. Entonces hemos estado bien ocupados. Now, my kids are all very, very different. Mis hijos, los 3 son muy diferentes. And my son is just a genius. Y mi hijo es simplemente un genio, But he's just not good at sports. pero no le va para nada bien en deportes. I put him in football, golf, karate. No. Definitivamente ningún deporte. He's just smart. Es simplemente muy inteligente. My daughter Mi hija, is the most athletic person I've ever seen in my life. en cambio, es la persona más atlética que he visto en mi vida. I put her in football to play with boys older than her. La puse a jugar fútbol con niños mayores que And I ella, showed you guys the video. y nosotros vimos el video, She was like a professional. y ella parecía una profesional con el balón pasando por entre todos. And my 2-year-old is kind of a mixture. Y mi hijo de 2 años es como una mezcla de todo. But my 6-year-old is going to school, Pero mi hijo de 6 años que va al colegio, and the teacher has a homework assignment for him. y un día la profesora les puso una tarea, And she says, you have to go and spend 1 day at work with your dad, and you have to come back and tell the class what you did. y entonces les dijo que tenían que ir a la casa y tenían que ir un día con su papá al trabajo para ver qué hacía su papá. Now, this is a little bit of a problem here, Y esto se volvió un poco problemático para mí, because I live in Michigan, porque yo vivo en Michigan, our office is in Utah, nuestra oficina es en Utah, and I travel all over. y viajo por todo Estados Unidos. So, how am I going to bring him on a plane for 1 day, spend the day with me, and then bring him back? Entonces, ¿cómo se suponía que lo iba a llevar un día It's a a little- Utah para it's a estar little conmigo complicated. un solo día y luego volver a la casa? Un poquito So complicado. he goes back to school and says, I can't go with my dad, he works in a different place. So she said, it's okay. We're going to make a list of questions so you can interview your dad. Entonces fue y le dijo a la profesora, yo no puedo ir con mi papá un día al trabajo porque es un poquito difícil. Entonces ella le dijo, listo, vamos a hacer una lista de preguntas para que tú le puedas hacer a tu padre. So I said, that's a great idea. Y entonces me pareció una idea buenísima. This shouldn't be difficult. Eso no tenía por qué ser difícil. So he asks me the first question about what I do. Y entonces me hizo la primera pregunta sobre las cosas que yo hacía. He says, Dad, Y me dijo, papá, you have these products in your company. Do you go and sell all these products? tú tienes estos productos en tu compañía. ¿Tú eres la persona que va y los vende? I said, well, we have distributors and a sales team, and they sell the products. Pues bueno, la verdad nosotros tenemos distribuidores, tenemos a los ejecutivos y ellos son los que venden los productos. So he says, no. Entonces chequeó, no. He says, well, you guys make money. Do you count the money and manage the money in the company? Entonces luego me pregunta, bueno papá, ustedes tienen dinero, entonces tú eres la persona que cuenta ese dinero en la compañía. I said, well, we have Marty Pager and accounting, and they manage the money. Y yo le dije, bueno, nosotros tenemos a Mary Payer, tenemos a los contadores y ellos son los que manejan el dinero. He said, no. Entonces chuleó, no. Well, you have these products, and do you make the products? Entonces, como ustedes tienen productos, papá, ¿tú eres el que hace los productos? I said, we have these scientists, and we have a manufacturing plant, and they make the products. Y entonces yo dije, bueno, nosotros tenemos a los científicos, tenemos a los de la planta y ellos No. son los que hacen los productos. Entonces el chulió, no. He said, okay, you have a website. Do you make the website? Bueno, papá, entonces, ustedes tienen un website. ¿Tú hiciste ese website? I said, well, we have
web team and design team, and they make the website. Pues bueno, nosotros tenemos el equipo de diseño y ellos son los que hacen el No. website. Entonces, Julio, no. I'm looking at my son, Estoy mirando a mi hijo en ese momento and he's looking at me, y él me está mirando a mí and he says, Dad, you work all day. y me dice, papá, tú trabajas todo el día, se supone. What do you do? ¿Qué es lo que haces? Entonces, So, kids. los niños. So I had to come up with something very smart because right now I don't look that good in the eyes of my son. Entonces tenía que salir con algo bien inteligente en ese momento porque justo en ese momento no estaba como quedando muy bien con mi hijo. Now, we have a telescope in the backyard that my son, we look at, and he looks at like different planets and the stars in the sky. Entonces nosotros tenemos un telescopio por el que mi hijo mira las estrellas, la luna, los planetas. And I said, son, do you see your telescope in the backyard? Entonces le pregunté, bueno hijo, ¿tú ves el telescopio que está en el patio? He said, yeah. Y me dijo, sí. I said, you know how we look out into the future, into the stars, into the sky, and we look far away? Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿tú sí has visto cómo nosotros miramos lejos a las estrellas, a la luna, a los planetas? He said, yeah. Y él me dijo, sí. I said, well, that's kind of what I do for the company. Eso es más o menos lo que yo hago por la compañía. I look for the future, I plan out the future. Yo miro el futuro y planeo todo el futuro. He looks at me. Y él se queda mirándome. So you're a dreamer. Entonces, papá, tú eres un soñador. So at this point, I gave up and I looked at him and I said, you know, I am a dreamer. Y en este punto, yo ya simplemente lo miré a los ojos y le dije, ¿sabes qué? Tienes razón, soy un soñador. Now I think he'll understand the lesson as he gets older. I believe he'll understand Y the yo lesson sé as he que gets él va a older. entender la lección en la medida en que él vaya creciendo. But for right now, he went and told his teacher and all the students that my dad dreams a lot. Pero en este momento lo que él tuvo que hacer fue ir al salón y con su profesora decir, mi papá es un soñador. But the point is, you have to look to the future. El punto es, tú tienes que mirar al futuro. And so many people, they just live for the moment. Y muchas personas solamente viven por el momento. And they make decisions based on now. Y toman las decisiones basadas en el ahora. And I always look for the lesson in every story. Y siempre, yo siempre busco aprender una lección de cada historia. Everything you do in your life has a story. You just have to find it. Cada cosa que te pasa a ti en la vida tiene una historia. Tienes There's que a encontrarla. lesson. There's Hay a una lesson lección que every day aprendes that you can learn. de cada cosa que tú haces en la vida. And that's what I try to focus on, is finding the lesson in every day. Y en eso me enfoco todos los días, en encontrar la lección cada día. And if there's one thing I would tell every person in this room as a piece of advice, Y si hubiera una sola cosa que yo quisiera decirles a cada uno de ustedes como if you un consejo, really want to be successful, si ustedes realmente, de verdad quieren ser exitosos, you need to believe much bigger, much sooner. ustedes tienen que empezar ya a creer más grande y ya, Right cada on vez time. más rápido. Write that down. You need to believe much bigger, much sooner. Tienen que empezar a creer que las cosas van a ser más grandes ya, más rápido, tienen que empezarlo a creer. In everything that you do, if you want to be successful, believe big, faster. Y en todo lo que tú hagas, si quieres ser exitoso, tienes que verlo en grande, rápidamente, en grande. Some people don't believe until they see it. Algunos solamente creen cuando ya lo ven. You have to believe before it happens. Tienes que creer antes que eso pase. You have to have faith. You have to have courage. You have to have passion. Tienes que tener fe, tienes que tener coraje, tienes que tener pasión. And for me, that is what has served me really, really well. Y eso para mí ha servido muchísimo. And I'll share with you a few other stories. And I don't expect
you to understand or maybe make sense of everything that I say. Y les quiero compartir algunas otras historias y no espero que ustedes crean o comprendan o entiendan todo lo que yo les voy a decir ahorita. But just maybe, one or two things that I say you could relate to, and hopefully it helps you. Pero de pronto, seguramente con una o dos cosas de las que yo diga, ustedes se pueden relacionar y se pueden pegar de esas cosas. Because I look back at my life, and I've made about every mistake a person can make. Porque cuando miro atrás en mi vida, yo he cometido todos los errores que una persona pueda cometer. And I think back, and I've had so many struggles. Y cuando miro atrás, me he equivocado un montón de veces. I didn't come from money. No vengo de una familia adinerada. I was the first in my family to go to school. Fui el primero en mi familia en ir al I was colegio. the first in my family born in the United States. Fui el primero en mi familia en ir a la universidad. I didn't really have anybody help me. En nacer en los Estados Unidos. I had to do everything. Tuve que hacer todo, tuve que construir todo. And the reason I tell you that is it's possible for every person. Y la razón por la que les estoy contando esto es porque es posible para Every person cualquier can change persona. their life. Cualquier persona puede cambiar su vida. And for me, Y para mí, network marketing is the best business in the world. esta industria, el network marketing, es el mejor negocio del mundo. And I believe Y yo de verdad creo that in the next 5, 10, 15 years, que en los próximos 5, 10 o 15 años, Zrii will become one of the most successful companies in the history of network marketing. Zrii se va a convertir en una de las compañías más poderosas y grandes en la industria de las redes de mercadeo. When I got started as a distributor, I'm going to share a couple of stories with you, and it's a little embarrassing because I made a lot of mistakes. Y quiero compartirles unas cuantas historias acerca de cuando empecé en redes de mercadeo y me da un poco de vergüenza por todo lo que hice. How many people want to know how I actually got started in network marketing at 20 years old? ¿Quiénes quieren saber cómo empecé a los 20 años en redes de mercadeo? All right, it's a little embarrassing, Es un poquito vergonzoso, ¿no? but there's a lot of lessons in this story. Pero hay muchas lecciones en esta historia. A friend of mine calls me up and says, hey, you need to go to this presentation and you need to see this. Un amigo me llama y me dice, hey, tenemos que ir a esta presentación, ¿necesitas ver esto? He says, don't worry about how to do it, just trust me. Give me your credit card, it's $700, we're going to get rich. Y me dijo, no te preocupes cómo lo vas a hacer, solamente confía en mí y pásame tu tarjeta, no solo necesitamos $700 y nos vamos a volver millonarios. They had two products. Ellos tenían dos productos, One helped you sleep better, uno para dormir mejor and the other one helped you lose weight. y el otro te ayudaba a perder peso. I was 20 years old. Yo tenía 20 años, I did not have a problem sleeping. no tenía problemas para And I did dormir, not have a problem with weight. no tenía necesidad de perder He peso. said, don't worry about the product. He said, just give me your credit Él card, me dijo, we're going to no get rich. importa el producto, dame tu tarjeta de crédito, nos vamos a volver millonarios. Okay. So in my first week, Mi primera semana, I signed up 23 people on a $700 pack. yo patrociné 23 personas con el paquete de $700. You guys want to know how I did it? ¿Quieren saber cómo lo hice? Give me your credit card. We're going to get rich. Trust me. Trust me. Dame tu tarjeta de crédito, nos vamos a volver ricos. Créeme. Trust me. Créeme que nos vamos a volver millonarios. And they did it. Y me dieron su tarjeta de crédito. Very big mistake. Error grandísimo. And rule number 1, write this down. Escriban esto. You must be very careful who you listen to. Tienes que tener mucho cuidado a quien escuchas. Lesson number 2, La lección número 2, it must be duplicatable. debe ser duplicable. What I did was created a problem. Lo que yo hice en ese momento fue crear un problema. I taught everybody to go out and ask people for a credit card, they're going to get rich. Yo les enseñé a todos a ir a la calle y pedirle a todo el mundo una tarjeta de crédito y decirles que se iban a volver millonarios. That was not very successful. Eso no fue para nada ayuda para ser exitoso.
¿Tiene sentido? So, here's what happens. And there's a few events that changed my entire career. Y esto fue lo que pasó, y pasaron estas cosas que cambiaron mi carrera por completo. Because I got started off the wrong way. Porque como empecé haciéndolo de la forma People were equivocada, mad. la gente estaba realmente brava conmigo. One of the top earners in the company calls me up. Una de las personas de mayores ingresos de la compañía me llama He says, you sponsor a lot of people. y me dijo, bueno, tú has patrocinado a un montón de gente, He said, but nobody stays in the business. pero nadie se está quedando en el negocio. I said, yeah. I know. Yo lo sé. He says, well, we're having our big company convention in a week and a half. Are you coming? Y entonces me dijo, bueno, nosotros vamos a tener una convención muy grande en una semana y media. ¿Vas And a ir? I said, yeah, I'm coming. Y yo le dije, claro, voy a ir. He said, well, why didn't you buy your ticket yet? Y entonces me dijo, bueno, ¿y por qué no has comprado todavía tu entrada al evento? I said, I got a week and a half. I can buy it next week. Yo le dije, pues bueno, tengo una semana y media, la puedo comprar la próxima semana. He said, how do you expect to be a leader if you wait till the last minute? Y me dijo, ¿tú cómo esperas ser un líder si vas a esperar hasta el último minuto? Lesson number 3 was leaders lead by example. La lección número 3, los líderes lideran con el ejemplo. He said, how many people on your team bought their ticket? Él me dijo, me preguntó, ¿cuántas personas en tu negocio han comprado la entrada al evento? Guess how many? Adivinen cuántos. I said, well, that makes sense. Y yo le dije, bueno, So I went tiene sentido. and bought my ticket. Entonces yo fui y compré mi entrada al evento. Then he asks me another question. Luego me preguntó, He says, do you plan on bringing anybody with you to this ¿estás event? planeando traer a alguien contigo al evento? I said, yeah, I was planning on it. Y yo dije, claro, pues claro que voy a llevar gente al evento. He said, well, let me tell you this. Entonces me dijo, te voy a decir algo. If you do not come with people, do not come. Si tú no vienes con personas al evento, no vengas. Wow. I said, what do you mean? Entonces le pregunté, ¿qué quieres decir? He said, because if you hear the information, here's what's going to happen. Porque él me dijo, si tú escuchas la información en el evento, esto es lo que vas a You're going hacer. to go back and try to teach this to other people. Tú vas a regresar y tratar de enseñar esto a otras personas. You already don't know how to do the business. You're just going to screw them up and screw up the information more than they already are. Y como no tienes ni idea cómo hacer este negocio, entonces vas a llevar la información y la vas a transmitir de You manera need to equivocada. come with people. Tienes To let them que ir hear a la convención con personas. from the people that are doing it. Las personas que lo están haciendo. Tienes que aprender de las personas que lo están logrando. Rule number 4 was with people. La lección número 4 es con With personas. Con personas. With people probably changed my entire network marketing career. Por hacerlo con personas, eso cambió He told mi me, carrera don't go anywhere completa. by yourself. Y You él need me to always dijo, bring no vayas a ningún lado solo. Siempre You come trae to a meeting, personas. that's fine. Imagine if you come with people. Si tú vas a ir a un evento, buenísimo, pero imagínate si llevas You go to a personas. training, that's fine. Imagine if you come with people. Si tú vas a un entrenamiento, buenísimo, pero imagínate si vas con personas. I said, fine, I'll bring people. Entonces yo le dije, está bien, listo, voy a llevar personas. Then he says to me, well, how many are you going to bring? Entonces me preguntó, ¿cuántas personas vas a llevar? At this point, I have not said anything right yet. Y como hasta ahora no había contestado nada bien, So I said, well, how many should I bring? entonces mejor le dije, bueno, está bien, ¿cuántas deberías llevar? He says, well, if you want to be a millionaire, you should bring 50. Y él me dijo, bueno, si quieres convertirte en un millonario, tienes que traer 50 personas. 50? I don't even know 50 people. Yo pensé 50, yo ni siquiera conozco 50 personas. And I'm thinking in my head, this guy's crazy. This is impossible. Y estaba pensando en mi cabeza, este man está loco. Eso es imposible. So the phone was silent for like 2 minutes. The phone was silent. No one was speaking for like 2 minutes. En ese momento hubo silencio de 2 minutos. He says, well, what do you think?
Y entonces me preguntó, bueno, ¿y qué I piensas? said, yeah, sure, I'll bring 50. Yo le dije, sí, es obvio, claro que va a llevar 50. He said, so you're going to bring 50? I said, yeah, I'll bring 50. Y volví y me preguntó, ¿seguro vas a traer 50? Y le dije, In the back of my sí, head, I'm like, yeah, right. sí. Y acá atrás yo decía, ajá. He says, great, buy 50 tickets. Entonces me dijo, listo, compra 50 entradas para el evento. Here's the problem. Y allí estaba el problema. The ticket was $100 each. Cada tiquete costaba $100. I'm 20 years old. Yo tenía 20 años, I need $5,000. necesitaba $5,000, I don't know 50 people. no conocía 50 There's a lot of personas, problems. muchos problemas. So I thought about it. He said, listen, I know that seems impossible. Y yo lo pensé y él me dijo, ok, escúchame, yo sé que parece imposible. He said, you have to invest in people. This is a people business. Y él me dijo, tú tienes que invertir en las personas, ese es un negocio de personas. Lesson number 5. Lección número 5, You have to invest in people. tienes que invertir en la gente. He said, if you had a regular business, would you not invest in your business? Y entonces me preguntó, si tuvieras un negocio tradicional, ¿no invertirías en tu negocio? He said, this is a business. Y él me dijo, este es un You negocio have to, and our product is our people. y nuestro producto es la gente. You have to invest in your people. Tienes que invertir en tu gente. I said, okay. And I found $5,000. Y me conseguí $5,000. Now, here's what happened with those 50 tickets. Y esto fue lo que pasó con los 50 tiquetes. I gave away the 20 tickets pretty quick. Entregué 20 rapidísimo. I had 20 people that wanted to go but didn't have $100. Tenía 20 personas del equipo que querían ir, pero no tenían la And they plata. got to go for free. They were excited. Y ellos estaban emocionados porque iban a ir The problem gratis. was the 30 tickets. Luego, ¿qué iba a hacer con los otros 30? Who do I give these to? ¿A quién se los doy? So what happened was I ended up doing what any normal person would do. Y lo que hice fue lo que haría una persona normal. I went to the mall. Me fui al centro I comercial, went to the stores. fui a almacenes, I started trying to talk to people to get them to come. empecé a hablar con cualquier persona en estos sitios. And here's what I did that made the difference. Y esto fue lo que hice que generó algo diferente. I added so much value to the ticket because I did not simply give it to someone. Yo no solamente entregué los tiquetes, yo The les sumé ticket cost me valor. $100. Cada tiquete me había costado $100. I added so much value to it. I made sure that they were going to come. Le sumé tanto valor a los tiquetes que me aseguré de que ellos de verdad iban a ir al evento. And what I learned is lesson number 6, you have to add value. Lección número 6, tienes que sumar valor, tienes You que have to darle make it valor, important. tienes que hacer que sea importante. What we do is life-changing. Lo que estamos haciendo es cambiando la vida de This muchas is a chance to personas. help change someone's life. Este es el chance que tenemos para You ayudar have a to cambiar la place vida that much de value muchas on it. personas. Tienes que ponerle y darle valor. Value. Todo el valor que tiene This is important. es muy importante. Now, the day of the event, here's what happens. El día del evento esto fue lo que sucedió. 47 out of 50 people showed up. 47 de esas 50 personas llegaron al evento. 47 out of 50. Thousands of people were there. Miles de personas estuvieron allá. 47 out of 50 I personally brought. Y yo había traído 47 de esas 50 personas. Next lesson. Siguiente lección. Nothing is impossible. Nada es imposible. I thought it was impossible. 50? Y lo que yo pensé al principio es que era imposible llevar 50 It's personas. crazy. 50 people. I don't know 50 people. Él está loco. 50 personas, yo ni conozco 50 Nothing is personas.